capítulo 2 de Filipenses. Del 5 en adelante voy a dar lectura nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahí está puesto el título. Jesús, modelo de vida y misión. El autor de la carta, el apóstol Pablo. No tenemos duda acá. ¿Ya? Los destinatarios, ¿a quién fue escrita la carta? Obviamente la carta de Filipos, una iglesia que él justamente había plantado o fundado, el apóstol Pablo, capítulo 16 de Hechos. No lo busque ahora, lo busque en su casa, por favor. Entonces las circunstancias, solamente por nombrar la ocasión por qué escribió el apóstol Pablo, lo primero que debemos decir es que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, obviamente por causa de predicar el evangelio. Estaba encarcelado. No sabemos exactamente dónde estaba, ¿ya? El apóstol Pablo percibía ya que a raíz de esto el fin de su vida estaba cerca ya. Los hermanos de Filipos supieron que el apóstol Pablo, obviamente, que estaba encarcelado, enviaron a Epafrodito, un hermano de la congregación, para llevarle ayuda al apóstol Pablo. Una ofrenda, digámoslo, una ofrenda misionera. ¿Ya? Estando con el apóstol Pablo, Epafrodito se enfermó. Se enfermó gravemente. Entonces los hermanos de Filipos supieron que Epafrodito también se había enfermado y también se entristecieron muchísimo, por lo cual el apóstol Pablo justamente él escribe esta carta y les envía de regreso, digámoslo así, a Epafrodito ya curado, sanado. Lo más probable es que esta carta haya sido llevada por mano por Epafrodito a sus hermanos en Filipos. Así que por ahí está la ocasión de la carta. Filipenses es una epístola pastoral y ha de entenderse como pastoral, aunque los versículos que acabamos de leer tienen un fondo, digámoslo así, doctrinal, teológico muy grande, que es fundamento de nuestra fe, como acabamos de leer. ¿Ya? Pero tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo también en su contexto, o sea, una carta pastoral de exhortación, de consejería, de ánimo, de todo eso. Entonces, llama el apóstol Pablo en esta carta a estar gozosos, aún en medio de las pruebas. Por eso se le llama la carta del gozo, estando el apóstol Pablo preso, ¿ya? Por causa del evangelio. Ya. Llama a estar gozoso en medio de las pruebas, llama a la unidad también, al compromiso a vivir una vida cristiana con la misma actitud de Cristo. Y esto dicen los primeros versículos del 1 al 4 de este capítulo que también leímos. ¿Ya? Entonces, esta carta, como en otras, refleja también los estados de ánimo del apóstol Pablo. Se dice que del 5 al 11, este es un himno que se cantaba antes del apóstol Pablo. Hay otras opiniones en que este himno quizás lo compuso el mismo apóstol Pablo en esta carta para escribir acá. ¿Ya? Y como sea, esta carta pasa a ser un fundamento de la enseñanza apostólica de los apóstoles, un fundamento para la iglesia. El fundamento es muy importante porque es la enseñanza con la cual nos edificamos. Si no tenemos un buen fundamento,
se derriba todo el edificio. Y tenemos que tener nuestro fundamento en Cristo, en la enseñanza apostólica, o sea, lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, esos mismos, ellos en la iglesia comenzaron a enseñar el mandamiento que les dio el Señor. Y por tanto nosotros hoy día somos responsables también, como hijos de Dios, de también transmitir, de predicar, de anunciar el mismo fundamento. Que Cristo vino como siervo, que murió por nosotros, no está aquí, pero en forma tácita está, que resucitó de entre los muertos y que ascendió nuevamente al Padre, ahora constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, el versículo 6 dice, el 5 primero, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, es un llamado a la iglesia de Filipos, es un llamado a la iglesia de Hualpén, este sentir. O sea, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes todos, sintiendo una misma cosa. Estoy leyendo el capítulo 2. No haya contienda entre vosotros o por vanagloria. La vanagloria es egoísmo. La vanagloria resalta al ser humano, no a Dios. Deja de lado a Dios. La vanagloria no trae nada bueno, todo lo contrario. Entonces, después, el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, debemos preocuparnos por nosotros, pero también por los otros. O sea, no debemos vivir una vida egoísta, una vida yoísta, una vida ególatra, no, de ninguna manera. Si estamos acá, estamos en una congregación donde nos debemos unos a otros, someternos unos a otros, ayudarnos mutuamente unos a otros. Esa es la iglesia. Este es el sentir, este es el ánimo de unos a otros. Entonces, y aquí viene la frase que conecta con el himno, ¿no? El versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el versículo 6, el cual dice, siendo en forma de Dios, nos está hablando que Cristo es preexistente, o sea, que es eterno. El nacimiento virginal de Cristo es único. Y Dios se dice, o sea, la palabra de Dios dice que Dios se hizo carne, o sea, que se hizo como uno de nosotros. Pero Cristo siempre ha existido, siempre Él no fue creado. Esto es casta pastoral, pero es necesario aclarar algunas cosas. Algunos hoy día todavía dicen que Cristo fue creado, que es una creación de Dios Padre. Y no es así. Cristo es coexistente por toda la eternidad con el Padre. Igual que el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces se comienza con la afirmación de que Jesús compartía la naturaleza divina. Esto nos está diciendo, en forma de Dios. El griego es morfé. No quiere decir solo apariencia, como algunos lo decían en ese entonces y como lo dicen hoy día. No es solamente una apariencia, sino, como lo afirma el mismo versículo, que dice el mismo versículo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios. Jesús tenía la misma esencia de Dios. Aunque para esencia se ocupa otro término, otro griego, pero quiere decir lo mismo aquí. ¿Ya? Esta enseñanza de la preexistencia de Cristo la vemos también que Pablo la ocupa cuando le escribe a los
Corintios también, en 2 de Corintios 8, 9, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hay un juego de palabras acá. Rico se refiere a la excelencia, a la majestad de Cristo en su preexistencia. Se despojó de su gloria. Y Juan 1:1 también, para cerrar esto de la preexistencia, en el principio, dice, era el verbo. El verbo es la palabra, es Jesús. En principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante el Evangelio de Juan sigue diciendo, y el verbo se hizo carne. Y así nació. En Belén se hizo carne Dios, se hizo como un niño, creció como uno de nosotros, Jesús. Entonces, después el versículo 7 y el 8 nos habla de su encarnación justamente y su muerte. Y aquí yo quiero no ahondar tanto, pero es importantísimo una palabra griega para despojarse. Y es kenosis con K, esto transliteralmente. El autor aquí no entra a explicar esto de se despojó tanto. ¿Por qué? Porque esta es una carta pastoral. Entonces, no es una carta solamente para los teólogos, para la academia, para el estudio, sino es una carta pastoral. ¿Ya? El autor no entra en explicar los detalles específicos de esto, de ninguna manera. Habla de despojamiento, vaciamiento, sí, del Señor. Entonces, para interpretar este sentido del texto o del contenido, no tiene respuesta, insisto en esto, no tiene respuesta para el estudio teológico profundo, digámoslo así, aquí mismo en esta carta. Hay complemento con otras cartas, ¿ya? Podemos complementar. Pero en esta carta, el apóstol Pablo está escribiendo pastoralmente, está abriendo su corazón, está dándole gracias acá más adelante por la ofrenda grata que recibió de los filipenses. Está dando gracias y diciendo, yo me conformo con lo mucho, me conformo con lo poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está aquí. Filipenses 4:13, nosotros lo sabemos de memoria. Está diciendo muchas cosas. Abre su corazón. Yo creo que al escribir el apóstol Pablo, sin ninguna duda, le corren lágrimas por sus hermanos de Filipos. Porque ellos fueron muy cariñosos, muy caritativos con él. Le cuidaban, él fue su fundador, entonces, no, anda hermano Epafrodito, llévala una ofrenda a nuestro hermano Pablo. Importantísimo, sumamente significativo. Entonces, estamos hablando de Cristo que se humanó, que se hizo hombre. No es que Cristo haya renunciado a su naturaleza divina, no, sino que tomó la naturaleza de un siervo. Cristo, 100% divino, 100% humano. Lo que sí claramente se dice aquí es que sufrió la humillación tanto que dio su vida en la cruz. Sufrió la humillación, dio su vida en la cruz. Y ya yo creo que todos sabemos acá, o la mayoría, que este tipo de muerte que realizaban y llevaban a cabo los romanos en ese tiempo, que eran los únicos que tenían el poder para juzgar y condenar a muerte a una persona, porque los religiosos no tenían este poder, los religiosos judíos que lo acusaron. Y este tipo de muerte de la crucifixión estaba solamente destinada para los más viles criminales de ese entonces. Y de esa manera fue muerto el Señor. Él entregó su vida, pero fue llevado a la cruz como castigo. ¿Pero de qué? Si él solo anduvo haciendo el bien.
por Él estamos aquí nosotros. Entonces cuando meditemos en la cruz, en lo que el Señor hizo, en su humillación, no es algo pequeño, sino lo más grande, el acto de amor más grande de Dios para con la humanidad. Y si lo meditamos en primera persona, es el acto de amor más grande que hizo Dios por mí, por usted. Forma de Dios y también habla forma de siervo. Estos versículos. Sigue insistiendo que no era solamente una apariencia. Entonces vuelvo a la palabra kenosis, despojarse, vaciarse. Y esto no está hablando a nosotros. Nosotros tenemos, y nos está llamando el versículo 5, que debemos tener la misma actitud que también hubo en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios nos está llamando a nosotros a tener esta actitud hoy día. Vaciarse, despojarse. Y yo sé que usted se está preguntando, ¿de qué? ¿Cuántos estorbos tenemos en nuestra vida? ¿Allá somos de vanagloria? ¿De orgullo? ¿De egoísmo? Pues claro. Todo lo que estamos aquí los tenemos todavía. Estamos en este cuerpo de muerte que luchamos día a día, nos levantamos en la mañana y tenemos luchas internas, como el mismo apóstol Pablo lo expresa. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. El mal está en mí. Todavía nosotros, gracias a Dios, hemos sido redimidos y Jesús pagó por nuestros pecados y gloria a Dios por eso, pero aún estamos en este cuerpo de humillación, este cuerpo que se desgasta externamente. Y por eso que el llamado es a crecer internamente y mantener sano nuestro cuerpo interno, nuestra alma, nuestro espíritu. Nos cuesta cuando vamos envejeciendo y nos cuesta aceptar los años cuando ya no podemos hacer lo que hacíamos 20 años atrás, a lo que peinamos canas, ¿cierto? Nos cuesta de repente aceptar eso. Pero hermanos, hay una cosa, que nuestro ser interno, nuestro corazón, nuestro espíritu, cada día sigue creciendo y se va fortaleciendo en el Señor. Kenosis, despojarse de todo lo malo. Mire, kenosis es despojarse y se refiere a una actitud contraria a lo que dice el versículo 3, a la vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, es un término opuesto, el despojarse. Porque cuando nos despojamos, nos aceptamos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros. Entonces, la vanagloria siempre produce solamente rivalidades y destrucción. Entonces, al despojarse Jesús, al despojarse de su gloria, Él se identifica con nosotros en nuestras debilidades. Y nos entiende y nos ayuda. Claro. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 19 al 23. Y en cuanto a la misión, en cuanto a despojarse, en cuanto a vaciarse de aquello que le impide hacer la misión o cumplir la misión de Cristo. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, dice el apóstol Pablo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo.
Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Hay un juego de palabras ahí, pero cuando estoy con los gentiles, con los extranjeros, con los que no son judíos, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco a la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Dice después, hace una afirmación final. Con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Interesante. Y hago todo lo posible por salvar a algunos. Entonces, cuando miramos al hombre de calle, que parece que no merece nada prácticamente, el apóstol Pablo nos está diciendo que entiende la condición de este hombre. Cuando miramos al rico, que creemos que por su riqueza también es un hombre, si está sin Dios, es un hombre necesitado de salvación, entonces también estamos discriminando de alguna manera. Me hice, repito, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible por salvar a alguno. Está cumpliendo la misión de Dios. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hermanos, que el Señor derrame esta pasión misionera. Y cuando digo misionera no me refiero al extranjero, esta pasión de la misión que tenemos de nosotros predicar el Evangelio de Cristo. Y predicar con nuestra vida primeramente. Y también con el mensaje anunciado. Jesús, vuelvo al Jesús humano, sufrió lo mismo que nosotros. Trabajaba todo el día, alimentaba a los hambrientos, sanaba a los enfermos. No había vehículos en ese tiempo, por lo tanto, todo a pie. Se cansaba muchísimo y tenía que buscar espacios para retirarse solo con sus discípulos para que pudiesen descansar. Y esto lo hacía frecuentemente, porque su cuerpo necesitaba descanso. ¿Quién no se cansa cuando trabaja harto? Todos nos cansamos, ¿no? Tenemos diferentes labores, pero siempre hay cansancio. Tuvo hambre muchas veces. Cuando una persona, Señor, yo quiero seguirte, pero ¿tú sabes a dónde voy? ¿No sabes que el Hijo del Hombre no tiene dónde rescotar su cabeza? No tenía ni casa siquiera. Tenía dónde llegar, sí, pero lugar estable no. No nos olvidemos cómo fue atendido cuando nació. No tuvo un parto en una clínica. El parto fue en un establo cuando nació el Señor. El nacimiento lo tuvo ahí. Toda su vida fue carente. Entonces, tuvo penas por los amigos, decepciones por sus mismos discípulos. Tuvo muchas alegrías también. Entonces, tentado como nosotros, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, ahí está la kenosis, el despojarse. Y los versículos 9 al 11 nos hablan de su exaltación. Repito, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay tres expresiones aquí en estos tres versículos.
Dios le exaltó hasta lo sumo, lo máximo. 2, un nombre que sobre todo nombre se le fue dado a Jesús, junto con poder y señorío. Y 3, cuando dice que toda lengua confiese, se refiere a un evento escatológico, o sea, futuro. Y ese evento es la segunda venida de Cristo. La esperanza gloriosa que te espera a ti, hermano, que nos espera a todos nosotros. Si no tuviéramos esa esperanza, hoy día, ¿cómo estaríamos? Cuando uno no tiene esperanza, por cierto que hay tristeza, hay pena, hay decepción, pero no. Los cristianos, los que hemos creído en el Señor, tenemos esta esperanza gloriosa. Gloria al Señor, es su segunda venida. La palabra del Señor en el 1:6, mire, el 6 dice, el cual, el versículo 1:6, leo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, repita conmigo lo que tiene su Biblia abierta, hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo aquí se refiere a la segunda venida. Y el 2:16 dice también, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, nuevamente, para aquel día en que el Señor regrese a buscarnos, para aquel día que el Señor regrese a buscarle a usted, a buscar a nuestras familias, a buscar a nuestros vecinos, a buscar a nuestros amigos. Si esos amigos aún no han creído, entonces es nuestra misión, mi misión, su misión, es hablarles y darles a conocer el Evangelio que da vida. Jesús preexistente, Jesús el siervo y Jesús enaltecido. 3 cosas importantes en este canto, en este himno que está escrito aquí. Pero dejemos esto claro. Ahora, Cristo, porque estamos hablando de modelo, ¿no? Estamos hablando de que Cristo es nuestro modelo supremo de vida y misión. Bueno, yo soy abuelito hace poquito, pero yo me acuerdo que Benjamín, cuando era pequeñito, hacía lo mismo que yo. Repetía las mismas cosas. Yo sé que usted fue así de su padre también, o de su mamá. Por lo tanto, por esencia somos imitadores. ¿Sí o no? Somos imitadores. Claro. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Podemos tener otras personas como referentes y ser imitadores de ellos? La pregunta. Porque estamos hablando que nuestro modelo supremo es Cristo. Mire, donde en el mundo de hoy abunda esto o no. Sé quién quieres ser, por ejemplo. Sé tú la persona única. Busca tu propio camino. Y de repente es contrario al pensamiento contemporáneo de que tenemos que ser imitadores de otros. Aunque de repente cuando yo veo, estamos en pleno mundial, yo veo a un jugador bueno, me hubiera gustado ser como ese. Por jugar bien y por... Claro. Y nosotros de pronto para nuestros hijos queremos que sea esto. ¿Sí? Entonces inevitablemente siempre nosotros por esencia los seres humanos somos imitadores. Y no está mal. Miren, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed
imitadores de mí como yo de Cristo. Oh, a mí me cuesta esto, me cuesta comprender. Que le pida a la congregación, oye, sean como yo. El apóstol Pablo está diciendo, mire, sean como yo soy bueno. Oh, tremendo, ¿no? El propósito, pero sí nosotros somos imitadores y debemos serlo bíblicamente hablando. El propósito de la imitación bíblica no es seguir a otros ciegamente. El Señor lo dijo. Jesús mismo en Mateo 23:3 dice, es una advertencia que hace, hagan y observen todo lo que les digan, hagan. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. De hecho, el objetivo principal de imitar a aquellos que son dignos de imitar es porque ellos están buscando imitar al más digno de todos, nuestro Dios. Si hay alguien que usted vea que de alguna manera está haciendo cumpliendo con el mandamiento del Señor, ¿estará mal imitarlo? No. Pero también cuidado, porque esto siempre se escucha, y lo voy a repetir, lo he dicho otras veces, especialmente en los estudios bíblicos podemos hablar de esto más en profundidad. Llega algún hermano nuevito a la iglesia y de repente un hermano por ahí, antiguo o nuevo, no voy a decir, le dice, hermanito, usted fíjese en Cristo nomás. No se fije en ninguno de los hombres. Y en cierta forma hay verdad ahí. Pero cuidado, porque también de alguna manera estamos excusándonos nosotros porque sabemos que podemos actuar mal delante de ese hermano nuevo. Y tenemos que cuidarnos de aquello. Ay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños, dijo el Señor. Cuidado. Entonces, inevitablemente, uso este término, inevitablemente otros siempre nos están mirando. Inevitablemente nos van a copiar algunos lo malo también que tenemos y también lo bueno. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad entonces de seguir a Cristo y tener un corazón como Cristo, obedecer al Señor y tener la misma actitud que tuvo el Señor que se despojó. Cada uno de nosotros es influencia para alguien más. Sea quien sea usted, usted influye en alguien. Piensa en esto. Y es tremendo el peso que tenemos. Y la responsabilidad que tenemos. Una actitud de la cual Jesús es un ejemplo, solo puede ser imitada por aquellos que han sometido su vida al señorío de Jesús. Una persona que no se ha sometido al señorío de Cristo no puede ser un imitador de Cristo. No puede de ninguna manera. No, porque es contrario. Si no le reconoce como Señor y Salvador de su vida, entonces ¿cómo va a ser imitador si no lo reconoce? De ninguna manera. ¿Ya? Entonces, pero con todo lo que estamos diciendo, dice la palabra de Dios, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. O sea, cuando nos sometemos a Dios, Dios produce ese querer como el hacer, esas buenas acciones, esas buenas obras que caracterizan al cristiano. Entonces Dios las permite que podamos llevarla a cabo solamente por gracia y misericordia. Entonces el propósito de la imitación bíblica es que seamos
transformados a la imagen de Cristo, y no es otra. Hoy día en la mañana, en la oración temprano, a las 9:30 de la mañana, hoy día, hablábamos de la santificación. Y la santificación no es otra cosa que seguir siendo transformados como Jesús, por Jesús, a la imagen de Cristo. Con esto quiero concluir. Hoy día, en todas las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera a nivel nacional, hoy día tenemos un énfasis en este día domingo de la vocación ministerial. ¿Qué es la vocación ministerial? Es un llamado al trabajo en la obra del Señor. Pero no solamente para pastores, sino que también evangelistas, misioneros, buenos diáconos, servidores, la enseñanza para los maestros. Y tenemos un concepto errado de esto, de que son solamente algunos los llamados. Mire, en la Biblia encontramos a un hombre que era demasiado joven para ese tiempo, que además era enfermizo, y que además era muy tímido. ¿Quién se atreve a decir quién era? Timoteo. Y fue llamado por Dios, a través del apóstol Pablo, para que sea anciano de iglesias, encargado de iglesias, para que pastoree, para que les predique, para que corrija. Hermana, hermano, ¿quién es usted? Este gran prototipo de persona, digámoslo así, que tiene todas las habilidades. No. No sé si hoy día hubiera calificado a algunos de los discípulos de Jesús para el empleo que tuvieron. No sé. Pero Dios en su gracia nos tiene aquí a nosotros. Te tiene a ti, hermano o hermana, en este tiempo, para que seas parte de esta misión que Dios nos encomendó. ¿Por qué? Porque así como el apóstol Pablo dice, me he hecho de todo por todo para salvar a algunos. O sea, esta pasión que tiene Pablo por predicar el Evangelio y que otros se salven, debemos nosotros también tenerla, porque hay familias nuestras, hermanos nuestros, papá, mamá, hay vecinos, hay amigos queridos que todavía no conocen a Cristo y que deben ser salvados. Yo no me quiero ir solo. Me quiero ir y partir. Y después, en la gloria, en el día de Cristo, como hablamos, ver a muchos que están ahí porque gracias al Señor y por su gracia pusimos un grano de arena ahí en esa persona. Lo poco en nuestras manos el Señor lo hace abundante y muy grande y es muy significativo. Día de la vocación ministerial. Dios siempre ha usado personas comunes, con temores, con limitaciones. Dijimos de Timoteo. El profeta Isaías se le presenta al Señor y el Señor a través de su ángel dice, ¿y a quién enviaré para esta misión? ¿Quién será mi mensajero? Isaías se consideraba una persona no apropiada porque era una persona inmunda de labios. Pero le respondió cuando el Señor le habló y le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor le habla a usted, no le diga que no. Dígale, heme aquí, envíame a mí.